Acumulación de capital y Carlos Marx. Una observación importante: si ha leído toda la obra de Karl Marx, habrá notado que no menciona para nada o absolutamente nada el papel del Estado en la economía, dado que en una sociedad libre como la de Inglaterra que estudia Marx, no se ocupa para generar riqueza. No se ocupa el Estado para generar riqueza. En la literatura de muchos marxistas, acumulación de capital y Carlos Marx. La acumulación de capital es la acumulación del valor generado por la sociedad. En este caso estamos hablando de la teoría marxista de Marx. Es el valor creado por los trabajadores y que es acumulado por los capitalistas. Y comencemos. Una observación importante: si ha leído toda la obra de Marx, habrá notado que no menciona para nada, absolutamente nada, el papel del Estado en la economía, dado que en una sociedad libre como la de Inglaterra que estudia Marx, no se ocupa para generar riqueza el Estado. Es por eso que no viene. El Capital es una obra para ver cómo funciona el mecanismo del sistema capitalista, y en el cual se ve que no viene el Estado. Pues obviamente que se puede prescindir del Estado para generar riquezas en la sociedad capitalista. Y es más, el Estado estorba en la mayor parte de los casos en la generación de riquezas. A veces es necesario para regular algunas cosas, como por ejemplo un tema actual: la inteligencia artificial hoy, en el año 2023, debe ser regulada por el Estado. Algunos señalan viales, los bomberos, algunas cuestiones fiscales. No todos los impuestos son malos, hay obras que deben de ser públicas, lógicos, no sé. Bueno, no menos importante es el argumento que nos trae aquí la acumulación, concentración y centralización de capital en la sociedad capitalista, y por qué el autor del Capital estaba a favor del acaparamiento de capital en la sociedad burguesa por los capitalistas. Esta tesis es tan novedosa en los tiempos actuales que es la primera vez después de 100 años que se ha descubierto. Es decir, antes era tan obvio esto, que el acaparamiento y concentración de capital por mano de la burguesía y por parte de los capitalistas tenía que ser así. El mismo Marx estaba a favor de eso. Por eso no hay literatura donde se obviaba, que se entendía que en el Capital, en el libro y en todas las obras de Marx, esto viene implícito. Es tan obvio esta conclusión que me extrañaba que las lecturas que yo hacía, que las conclusiones de compañeros era la opuesta a la mía. Mis lecturas de revistas científicas, cómics de todo tipo, películas de ciencia ficción, cursos de universidades de Estados Unidos, como Harvard, Yale, Stanford, etcétera, y libros de todo tipo me llevaban a observaciones diferentes. Este estudio es para poner las palabras de Marx por él mismo. He colocado muchas citas tomadas de los manuscritos de Marx, de las obras traducidas al español, que es bastante grande material. No creo que una lectura de los mega para corroborar o refutar lo expuesto, que es una cosa tan obvia como lo estoy. La literatura marxista buena se puede remitir a la producida por 4 o 5 personas en todo el mundo, incluyendo Marx, Engels, Lenin, antes de 1905 y otros más. Antes tenía sentido e importancia para los intelectuales el desarrollo civilizador de su país. Desde hace tiempo esto ya no ocurre. ¿Cómo o por qué sucedió? No tengo idea, pero tengo pistas que indican que se debe al aumento en cantidad de la pequeña burguesía y del aumento del ingreso económico del proletariado. Ambos son temerosos del gran capital, del capitalista per se. Por eso predomina la noción de que Marx estaba contra el gran capital, lo cual lo opuesto es la verdad. Marx estaba a favor de la acumulación y concentración en manos de los capitalistas, y en especial en manos del gran capital, que son los que hacen avanzar la sociedad actual. Otro factor que contribuye a esta confusión es el declive del IQ, del coeficiente de inteligencia en ciertos grupos étnicos. Ese es otro factor. Todas las recomendaciones que Marx dio para que los países se desarrollen han sido tiradas por la borda por marxistas y no marxistas, utilizando los pretextos más pueriles. El 99.99% de los marxistas y demás intelectuales clasificó el libro de Marx como inservible, solo para tirarlo a la basura y desechar su contenido para minar el capitalismo. Tanto autores de países desarrollados como no desarrollados. La forma de exponer no es ortodoxa, como tampoco me extiendo mucho en explicaciones. No he incluido frases donde dicen que la acumulación es producto de explotación y demás, por ser archiconocidos por todos. Y la verdad, no son muchas, no pasa más de 5. Existe un gran problema creciente.
Cada vez es más la proporción de la población que se opone a la acumulación, concentración y centralización de capital, siendo que es el gran motor de la historia que permite crear grandes empresas como presas e hidroeléctricas, producción masiva de autos para la población, abaratando sus costos, viajes espaciales, industria espacial, etcétera. Cabe señalar como regla general fundamental que ni el capitalismo ni el socialismo se deben oponer a esta fuerza centrípeta del capital como un imán que atrae el trabajo productivo desarrollando las fuerzas productivas. Aquí está cómo me inicié en marxismo. Empecé por un camino un poco raro. Empecé a leer a Lenin y el capítulo octavo del Capital y etcétera. Por eso mi punto de vista, entre otras cosas, es diferente. Y bueno, vamos a retroceder aquí en estos dibujitos, le voy a dar lectura, que son presentaciones que yo hice. A lo mejor lo dejo a un lado. Pues espero que mientras me estén escuchando, pues los hayan visto. Voy a retroceder más al rato en estas presentaciones o dibujos que he hecho para hacerlo más ameno. Lo coloqué aquí para hacer otro video explicativo y aproveché este material para hacer este video que te estoy mandando. Bueno, vamos a decir que ha existido una degradación del marxismo a partir de 1905. Antes de entrar en el tema, voy a exponer quién es Karl Marx y cuáles eran sus objetivos. Nació en la Alemania impedida en su desarrollo por estar dividida por principados feudales llenos de aduanas internas, lo que dificultaba el comercio y la industria, por lo que quedó rezagada con respecto a Inglaterra, creadora de la Revolución Industrial, y de Francia. Esto marcaría a Marx de por vida, declarando como enemigo inmediato a vencer a los estorbos feudales, vestigios de modos de producción vetustos internos que impedían el arribo al poder de los capitalistas y el derrocamiento del feudalismo alemán. Dato interesante también es que su padre y su familia pertenecían al grupo que frenaban el desarrollo de las fuerzas productivas alemanas, mientras que Federico Engels, por el contrario, pertenecía plenamente a la burguesía alemana e internacional. Factor que explica su encono más fácilmente hacia los grupos reaccionarios feudales, pequeños burgueses y demás restos antiguos, una especie de oponerse a lo que representaba su padre debido a su crianza familiar. Su herencia lo utilizó contra los modos de producción vetustos alemanes en la Revolución de 1848 y acelerar el desarrollo del capitalismo de su propio país. Y esto más o menos explica el por qué el prólogo primero de su libro de Karl Marx, del Capital, donde señala que, fíjese muy bien, ponga mucha atención, es el prólogo, o sea, la intención del autor. ¿Para qué hice este libro? ¿Cuál es mi intención? En todas las demás esferas nos atormenta, al igual que en los restantes países occidentales del continente europeo, no solo el desarrollo de la producción capitalista, sino la falta de ese desarrollo. Además de las miserias modernas, nos agobia toda una serie de miserias heredadas, resultante de que siguen vegetando modos de producción vetustos, meras supervivencias, con su cohorte de relaciones sociales y políticas anacrónicas. No solo padecemos a causa de los vivos, sino también de los muertos. Y esto que acaban ustedes de escuchar o ver es la estrategia seguida por Marx en toda su vida política. Es decir, luchar contra el modo de producción vetustos que frenan el desarrollo del capitalismo, el desarrollo de una sociedad, porque se padece no por el capitalismo, sino por la falta de capitalismo. Parafraseando Marx, se padece no por los capitalistas, sino porque faltan más capitalistas. Así se entiende. Vuelvo a repetir, en todas las demás esferas nos atormenta, al igual que en los restantes países occidentales del continente europeo, nos atormenta no solo el desarrollo de la producción capitalista, sino la falta de ese desarrollo. Es decir, Marx y sus seguidores en esos años, los buenos seguidores nunca supusieron al desarrollo de las fuerzas productivas mientras existiera ese sistema. Eso lo hizo Marx en Alemania, en Inglaterra, en todas partes. Y también Lenin, él decía más o menos lo mismo, se padece no por el capitalismo, sino por el insuficiente desarrollo del capital. Es lo mismo, aquí lo está contenido en este escrito que estoy leyendo. Esa es la tesis principal. No hay que oponerse al desarrollo de las fuerzas productivas
en el capitalismo mientras exista el capitalismo. Es decir, que en aras de que progrese una sociedad capitalista que está en ese marco, independientemente del grado de desarrollo burgués, se deben combatir las reminiscencias del pasado. En este sentido, fue su vida y se ve claramente el llamado en el manifiesto comunista a acelerar tanto el capitalismo alemán como a combatir los grupos retardatarios ligados al feudalismo y al despotismo alemán para desbrozar, limpiar el camino al desarrollo del capital. Expresa Marx casi al final del manifiesto para que en el instante mismo en que sean derrocadas las clases reaccionarias, comience automáticamente la lucha contra la burguesía. Es decir, primero hay que derrocar a las clases reaccionarias, paso seguido, luchar contra la burguesía. ¿Hay clases reaccionarias en tu país? Sí. Bueno, entonces hay que derrocarlas, hay que combatirlas, a los restos feudales, a los modos de producción vetustos. Por eso la posición de estrategia política fue siempre en toda la vida de Marx y Engels la siguiente. En Alemania, dice, el Partido Comunista luchará al lado de la burguesía. En otra parte viene traducido como la gran burguesía, el gran capital, la gran burguesía. Repito, en Alemania el Partido Comunista luchará al lado de la burguesía mientras ésta actúe revolucionariamente, dando con ella la batalla a la monarquía absoluta y a la gran propiedad feudal y a la pequeña burguesía. Este partido democrático de la pequeña burguesía, el cual es más peligroso para los trabajadores que lo fue el Partido Liberal. Aquí ven, esto viene en la parte final del manifiesto comunista. Estas frases que les he dicho, todo marxista se las brinca. Y si no se las brinca, se pone a huir y a refutar al propio Marx. Eso fue hace muchos años y que lo importante es que a mí me llegue el cheque quincenal que percibo como profesor universitario. Vamos a ver aquí. El Partido Comunista luchará al lado de la gran burguesía, de la burguesía. Estará mientras esta gran burguesía luce en contra de los restos feudales y en contra del absolutismo y los pequeños burgueses. Y aquí podemos ver en este párrafo, este partido democrático de la pequeña burguesía, el cual es más peligroso para los trabajadores que lo fue el Partido Liberal. Es decir, Marx ve a los liberales como mejor opción que la pequeña burguesía. Recordamos, o pongo aquí mi frase, el Partido Liberal o la gran burguesía es el motor que mueve la sociedad hacia adelante. La industria metalúrgica, la industria automotriz, la industria cibernética, Amazon, Tesla, son los que mueven este mundo hacia adelante. Hay sectores que se lo oponen a ellos y a sus ideólogos, y a esos que se oponen hay que barrer con todos los residuos del feudalismo y absolutismo. ¿Cuáles son los enemigos de las fuerzas productivas actualmente? Pues los modos de producción vetustos. Ustedes los pueden conocer, por ejemplo, los grupos indigenistas, ambientalistas, sobre todo indigenistas radicales, la pequeña burguesía, que es bastante grande en México y en Estados Unidos, la burocracia, el 99% de la burocracia mantiene ideas de adoración a la Pachamama, y adoración de la pequeña burguesía y adoración del indigenismo y todo eso. Vamos a explicar un poco el esquema sobre cómo entendía la sociedad Marx, dado que existen interpretaciones erróneas durante décadas. La sociedad moderna o burguesa está compuesta básicamente de tres clases: el proletariado, la gran burguesía y la pequeña burguesía. A mayor producción de mercancías, más rica es la riqueza, más rica o más variedad, más rica es la riqueza de esa sociedad, más grande es la riqueza de esa sociedad. Esto lo expresa Marx tanto en el manifiesto como en el Capital. Dado lo anterior, la sociedad es impulsada por la fuerza generada por las industrias grandes y su producción de mercancías a niveles mejores de calidad de vida y convirtiéndose en el motor de la sociedad, llevando en su viaje a las demás clases. Obvio, al proletariado también, el cual es parte de la misma locomotora. Además, va en este viaje la pequeña burguesía, el proletariado, grupos indígenas, restos feudales y demás. Repitiendo, la sociedad como un todo consta de tres clases y debo decirlo así. Marx estaba buscando una sociedad diferente, en otras palabras, estaba contra el sistema capitalista de producción como entidad, como un todo, más nunca contra la clase capitalista, mucho menos contra el gran capital, con quien
de diferentes formas, se apoyó en ella, la apoyó y esperó de ella grandes resultados, donde muchas veces fue decepcionado por la lentitud de la gran burguesía, sobre todo la de su Alemania. En su pachorra para avanzar más rápido y en deshacerse de los restos medievales o reaccionarios, este es el ABC del marxismo, su secreto. Si hay críticas a los liberales, es porque no han sido consecuentes con sus principios, pero no los desechan o no los señalan como los demonios y como el enemigo principal. El enemigo principal de la sociedad que está avanzando, que es capitalista o precapitalista, son los modos de producción vetustos, no los modos de producción avanzados como el gran capital. Y es el modo de producción avanzado con el cual Marx hacía alianza, como él lo dice, en el propio manifiesto. En Alemania, el Partido Comunista, es decir, Marx, luchará al lado de la burguesía. Tienes aquí burguesía con la gran burguesía. Y repito, esto lo hizo Marx en toda su vida. Nunca promovió política alguna que frenara el desarrollo de la gran burguesía. El 100% de las críticas de los socialistas o marxistas son únicamente contra la gran burguesía, en nombre del capitalismo o en nombre del proletariado o de la teoría del valor. Son todas críticas hechas por los representantes de la cobarde pequeña burguesía. En ninguna parte de las obras viene declarando implícita o explícitamente que el enemigo del progreso o del proletariado sea el gran capital, el liberalismo o el neoliberalismo. Al contrario, en varios escritos se muestra partidario de que el gran capital crezca y se desarrolle. Enseguida lo explico. Si crece el gran capital, las fuerzas productivas crecen, con ello la cantidad y calidad de los obreros y por ende la posibilidad de que los obreros y trabajadores puedan comprender que tienen un papel en la historia del mundo. Aquí estoy expresando el pensamiento de Marx, no el mío. Decíamos que Alemania no solo estaba atrasada con respecto a Inglaterra, con respecto a la civilización, no solo en cantidad, sino también en calidad, dado que su régimen era semifeudal, mientras que Inglaterra ya era un país bollantemente capitalista. Y lo que Marx quería era que se convirtiera ya rápidamente en más capitalismo. Continuando por eso, Marx le dedica a Alemania, a su país, el libro El Capital y le aconseja, le pide que siga el ejemplo de Inglaterra y que en su libro El Capital están contenidas las recetas o leyes económicas que llevaron a Inglaterra a ser quien es. El Capital es un manual de instrucciones de qué hacer en un país para que sea exitoso, guardando algunas proporciones como latitud, composición étnica, composición de la tierra o ubicación geográfica, etc. Y dice Marx, pero si el lector alemán se cogiera farisaicamente de hombros ante la situación de los trabajadores industriales o agrícolas ingleses, o si se consolara con la idea optimista de que en Alemania las cosas distan aún de haberse deteriorado tanto, me vería obligado a advertirle. A ti se refiere la historia. Por eso, más adelante, dice también, el país industrialmente más desarrollado no hace sino mostrar, al menos desarrollado, la imagen de su propio futuro. Tómala. Esta frase es la que más odian los marxistas. La vuelvo a repetir. El país industrialmente más desarrollado no hace sino mostrar al menos desarrollado la imagen de su propio futuro. Y para eso, señores, para que los países menos desarrollados crezcan, es que he hecho este libro en el cual están contenidas las leyes de cómo le hizo Inglaterra para ser el país industrialmente más desarrollado. Entonces, es decir, el Capital es un manual para que los países atrasados se desarrollen. No es para destruir el capitalismo actual, es para que los países desarrollados se civilicen. Es decir, lo que tiene que hacer una nación menos desarrollada es seguir el ejemplo de Inglaterra, perfeccionar su sistema de producción de mercancías por medio de políticas liberales, lo más libres posible de restos arcaicos de modo de producción antiguos. Las naciones, si quieren progresar, deben adoptar el método de producción inglés o capitalismo, es decir, producir mercancías a bajos precios y de alta calidad. Y en esos tomos están expuestos los principios, las leyes económicas para poder elevar el grado de desarrollo de un país. Por eso expresa además de que una nación debe y puede aprender de las otras. Es decir,
Los países tienen que aprender a hacer lo que hizo Inglaterra. Y actualizando lo que hemos leído, las dos citas que hemos leído de Marx, ¿cuál es el país industrialmente más desarrollado? Pues Estados Unidos. Es decir, los países deben y pueden aprender de Estados Unidos, parafraseando a Marx, o a Japón, que es el país con el índice más alto de complejidad, o Corea, pero principalmente porque el país más poderoso, el que puso los grandes inventos, las grandes invenciones y tiene las grandes fábricas o empresas más grandes del mundo, es Estados Unidos. Aparte tiene el armamento. Pues es el país imperialista. Otro punto, Marx estaba en contra del imperialismo. Repitiendo, una nación debe y puede aprender de las otras. Y por si existen gentes, pueblos o naciones ansiosas, les aconseja en ese mismo prólogo que todo marxista se brinda y lo ningunea por la simple razón de que no falte su cheque quincenal como profesor. Y por si existen gentes o pueblos o naciones ansiosas, les aconseja que sigan un paso firme hacia el progreso y la civilización, aplicando los principios y leyes económicas de este manual de cómo construir y reconstruir una sociedad moderna, y que no pueden saltearse fases naturales de desarrollo ni abolirlas por decreto, pero pueden abreviar y mitigar los dolores del parto. Para eso, para esta última frase, es este libro, para abreviar y mitigar los dolores del parto. ¿De qué parto? Supongo cuando ya se desarrolla bastante la sociedad, una sociedad subdesarrollada, pongamos México, ya cuando alcance el nivel de desarrollo de Estados Unidos o de Corea, entonces la transición hacia un país socialista o el que sea va a ser menos. A eso se refiere con mitigar los dolores del parto. Es decir, no valen los argumentos actuales de los marxistas y su queja del eurocentrismo, unilateralidad de Marx. La historia ha demostrado que la duda, el titubeo planteado en su carta a Sassulich es imposible. Más ahora que ya no existen comunidades agrícolas poseedoras y productoras de casi la mitad de las tierras de un país y en un país. La única vía hacia el progreso es la planteada por la historia, afirmada en el libro que aludimos, importar la revolución industrial, implantándola siguiendo este manual alemán, inglés, tan mencionado y tan poco comprendido. Es más, no conozco a nadie que lo entienda. No me refiero a que se sepa de pe a pa el capital y lo recete, digo, lo cite, no, sino cuál es la intención, el espíritu, para qué fue hecho el capital, el libro El Capital. En la edición francesa de 1975 se invierte el significado de esta afirmación. El país industrialmente más desarrollado solo muestra a los países el cuadro de su propio futuro que lo sigue a escala industrial. Lo repito, el país industrialmente más desarrollado solo muestra a los países el cuadro de su propio futuro que lo sigue a escala industrial. Es decir, 8 años después de que escribió El Capital, sigue Marx con su mismo planteamiento que los países para desarrollarse deben de abolir los modos de producción vetustos en su interior y seguir el ejemplo de la revolución industrial, es decir, seguir el ejemplo del capitalismo inglés, y hasta 1883 siguió manteniendo este punto de vista de que lo que tienen que hacer es implantar el modo de producción inglés en su país, los otros países, y hasta 1895 Engels siguió recomendando esta estrategia para los países menos desarrollados o subdesarrollados o déspotas, como es el caso de Rusia. Las cartas que tenía, la correspondencia que tenía Engels con Danielson son muy ilustrativas. Los consejos que les da Engels en 1894, 93, 95, de cómo desarrollar Rusia. Son recetas sacadas del Capital, es decir, lo que tienen que hacer es hacer lo que hizo Inglaterra, meter ferrocarriles con su propia burguesía o permitir que haya inversión. Lean. Y toda esta correspondencia de Engels con Danielson 1995 nunca menciona la posibilidad de que se pueda desarrollar un capitalismo autóctono
un capitalismo autóctono nuevo o un socialismo autóctono. Y esa duda que tuvo con Sassoulis era solamente porque estaba vinculado el desarrollo de Rusia, si acaso primitivo, pero vinculado con el triunfo y la lucha de Alemania, los trabajadores alemanes, cosa que no se dio, fue un total fracaso. Lenin mismo era partidario de esta estrategia de Marx. Marx estaba en contra de crear un socialismo que de brincarse las fases naturales de desarrollo y todo eso. Lenin estaba totalmente de acuerdo con el seguir desarrollar el capitalismo, hacerlo avanzar. ¿Qué pasó en su mente? En 1917, pues como era ruso, es una persona acelerada y se lanzó y perdió. Una gran enseñanza de lo que no hay que hacer, no saltarse fases naturales de desarrollo. Bien le advirtió Carlos Marx a todos los rusos en 1867, 50 años antes de la revolución de 1917. No hay que saltarse fases naturales de desarrollo. Pero sigamos, esto que le estoy contando es para entender por qué Marx no se podría oponer a la acumulación de capital en manos privadas, sino que al contrario estaba a favor de la acumulación de capital en manos privadas. E inclusive el mismo Marx estaba en contra de la acumulación. Sí estaba en contra de la acumulación, pero en contra de la acumulación en manos del Estado. Así es, señor, así como lo están escuchando. Si Marx quiere que los países menos desarrollados sigan el camino de Inglaterra, significa que deben perfeccionar su capitalismo, desarrollarlo, y eso solo se puede hacer incrementando la acumulación de capital en pocas manos de capitalistas. Explicando lo anterior, se podrá comprender por qué Marx nunca se pronuncia por la distribución de la riqueza en sus obras. Es decir, mientras exista el capitalismo, Marx nunca abogó por la distribución de la riqueza, mucho menos mientras exista el capitalismo. Nunca aboga por la igualdad económica mientras exista el capitalismo, ni por una más justa distribución de la riqueza, ni contra la acumulación de capital en manos privadas, que tampoco no recomienda la nacionalización de empresas como principio, o que nunca se pronuncie contra la privatización, y sí varias veces contra la nacionalización o estatización de empresas privadas. Marx nunca estuvo en contra, siempre estuvo a favor de la privatización de las empresas. Todas esas consignas de los socialistas pequeños burgueses son para cuando una sociedad sea socialista, no son para ahora, sino para cuando alcance el grado de madurez máximo. Una vez alcanzado el grado de madurez máximo, poniéndole una escala del 1 al 10, una vez que lleguen a la escala al nivel 10, ya pueden plantearse los países que hoy actualmente están subdesarrollados, ya podrán plantearse qué hacer con tanta riqueza, convertirse en socialistas, y ya cuando se conviertan en socialistas, ya podrán tratar de implementar todas esas bellezas de distribución de la riqueza, adorar la Pachamama, y a los perritos y todas esas cosas. Pero mientras exista el capitalismo y aún mientras esté su desarrollo del capitalismo, no cabe las consignas para Marx de nacionalización, estatización, distribución de la riqueza, una más justa distribución de la riqueza. Esto porque uno de los motores principales del desarrollo de una sociedad moderna para Marx es la acumulación, concentración y centralización de capitales en manos de capitalistas. Esto lo vamos a ver en propias palabras de Marx más adelante. Veamos algunas notas de Lenin sobre el tema de que hay que fomentar el capitalismo, de señalar y denunciar a quienes están intentando frenar el sistema capitalista como reaccionarios. Esto para que no quede duda que los actuales marxistas, socialistas y demás intelectuales no entienden absolutamente nada, mucho, como tampoco no se han tomado la molestia siquiera de leer, ya no digamos de comprender. De nuestra escala de civilización o grado de madurez económica que elaboramos en otros estudios del 1 al 10, se puede decir que Alemania en ese entonces se encontraba en el nivel 2 de madurez en 1867, fecha de publicación del Capital, mientras que Rusia se encontraba grosso modo en el nivel 4, en el índice o nivel de civilización, cuando Rusia constituía la última reserva magna de la civilización de la reacción europea. Lenin es contundente y directo al expresar con otras palabras las de Marx, de que el país industrialmente más desarrollado no hace sino mostrar al menos desarrollado la imagen de su propio futuro. Buscar la salvación de la clase obrera en algo que no sea el mayor desarrollo del capitalismo
es una idea reaccionaria. En países como Rusia, la clase obrera sufre no tanto del capitalismo, sino como del insuficiente desarrollo capital. Por eso, la clase obrera está plenamente interesada en el desarrollo más libre y rápido del capitalismo. El propio Lenin lo dice y varias veces. Es decir, para poder aminorar de mejor manera el atraso o dependencia económica, Lenin recomienda seguir los pasos de Inglaterra siguiendo el manual de construcción de economías nacionales denominado El Capital. En el siguiente párrafo, Lenin hace una buena síntesis del mal ignorado prólogo de 1867 del Capital y del discurso sobre el libre cambio, donde al final de este afirma: yo voto, señores, por el libre cambio. Así dice Marx. Es decir, Marx no siempre estuvo a favor del liberalismo. Podemos decir que es un liberalismo, es un liberalista comunista, algo así. En la década de 1940, ambos, Marx y Engels, sostenían la misma opinión con respecto a Alemania y a América. Declaraban que la libre competencia constituía para esos países un factor progresista. En lo que respecta a Alemania, uno de ellos escribía todavía en la década del 60 que en ese país sufre no solo a causa del capitalismo, sino también debido al insuficiente desarrollo del capitalismo. Palabras de Lenin. Se aprecia que Lenin repita a Marx que no se sufre por el capitalismo, sino por la falta de ese capitalismo. ¿Cómo la ven? Líneas arriba, había expresado que en consecuencia, perdón, en consecuencia